correspondiente para proporcionarles el día de mañana a los participantes la clase. Muy buenas noches a todos. Si gusta, podemos esperar unos 5 minutos o empezamos de una vez, depende de ustedes. Me dirán. Bien, podemos dar un espacio de 5 minutos para que los demás puedan ingresar. Muchas Está gracias bien, por la esperamos sugerencia. unos 5 minutos entonces. Claro que sí, doctora, muchas gracias. El escenario es suyo. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, buenas noches a todos. Como saben, mi nombre es Magni Celada. Hoy vamos a hablar sobre intoxicación por plaguicidas. ¿Bien? Bueno, antes de que empecemos a hablar un poco sobre la definición o qué cuadro nos pueden causar este tipo de intoxicación, es importante que cuando hablamos de plaguicidas, bueno, sepamos de qué es, ¿no? Obviamente, y cuál es la función de los plaguicidas, ¿no? Eliminar las plagas. ¿Y qué son las plagas? Cualquier tipo de organismo vivo que por su densidad de población perjudica los cultivos, la salud, los bienes o mismo el ambiente del hombre, ¿no? ¿Y qué es un plaguicida? Es una sustancia química, es una mezcla cualquiera de sustancias que se utiliza ¿para qué? Para prevenir, controlar, destruir, repeler o mitigar una plaga, incluyendo como cuáles, los vectores, ¿no? Que son los que desencadenan enfermedades humanas o de animales, ¿no? Y especies no deseadas de plantas o animales que causan un perjuicio o interfieren con la reproducción, elaboración, almacenamiento, transporte, comercialización de alimentos, productos agrícolas en la madera y las maderas y productos derivados de la madera o alimentos para animales, ¿no? Entonces sabemos que los plaguicidas se usan para varios tipos de cosas, sobre todo repeler la plaga, ¿no? ¿Cuáles son las principales clasificaciones de los plaguicidas? Según el destino de aplicación, para donde se use, no nos olvidemos que en la primera clase nosotros hablamos sobre también los plaguicidas de uso, los productos de uso industrial y los productos de uso doméstico, como la diferencia de concentraciones, ¿no? Entonces el destino de la aplicación también a nosotros nos va a guiar en qué tipo de concentración puede ser un plaguicida, ¿no? Según tipo de organismo que controlan. Hoy vamos a hablar sobre los plaguicidas anticolinesterásicos, ¿no? Insecticidas, los raticidas, los herbicidas. Entonces, cada familia de plaguicida es para eliminar cierto tipo de plagas, ¿no? Según su grupo químico y según su toxicidad aguda, ¿no? Como dijimos, el destino de la aplicación de uso agronómico, de uso veterinario, de uso industrial, el uso en la salud pública, aquí viene a ser para mitigar los mosquitos, por ejemplo, cuando hacen las fumigaciones, o los plaguicidas de uso doméstico, como muchos conocemos, por ejemplo, el raticida, o si no, los mismos repelentes que uno usa para que los mosquitos no nos piquen. Según el grupo químico. Como ustedes pueden ver, lo que yo estoy mostrando es una lista muy amplia sobre los productos químicos que nosotros tenemos, no solo en el país, sino esto es a nivel mundial, ¿no? Los compuestos organofosforados, que es donde más vamos a enfocarnos en la clase de hoy, así como también los compuestos carbamatos, ¿no? Que son los que producen intoxicaciones, se puede decir, más severas. Y son intoxicaciones que tienen antídotos, ¿no? Los compuestos órganos clorados, si bien los órganos clorados se puede decir que ya están en desuso, porque han sido y se han catalogado como contaminantes orgánicos persistentes, la OMS, y ustedes pueden ver en el artículo que yo le envié sobre el Ministerio de Salud y Ambiente, como algunos de los plaguicidas ya también se han eliminado o se han intentado evitar el uso por la toxicidad de los mismos, ¿no? Los piretroides o piretrina, su famoso uso como repelente de mosquitos, herbicidas bipiridilos, derivados fenociacéticos, triacinas, neonicotinoides, avermectinas, o sea, es una familia muy amplia. Pero, por ejemplo, cuando ustedes le llegan a un paciente, ¿qué es lo importante que tienen que ver? Primero ya el paciente dice, me tomé esto, o le dan el nombre a uno, puede ser el nombre comercial o puede ser el principio activo del producto, ¿no? Si bien no se sabe, a veces ellos le pueden decir, yo lo uso para la soya. Entonces ya uno se puede idear que puede ser un herbicida, un glifosato, por ejemplo, que es el que mayormente se usa para este tipo de
de plantaciones, ¿no? Nosotros, bueno, en toxicología sabemos, podemos identificar también dependiendo de qué tipo de plantación, qué tipo de plaguicidas usan, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo importante? El paciente siempre cuando hay una intoxicación que llegue con la etiqueta o ustedes la pidan. Ahora tenemos a nuestro favor el WhatsApp. Entonces las fotos están a la orden del día. Así como si ustedes me llaman, yo se las voy a pedir, es importante que ustedes lo vean. ¿Por qué? ¿Y qué es lo importante de la etiqueta? Saber entenderla y saber qué ver, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo importante de una etiqueta? ¿Qué tipo? ¿Cuál es el ingrediente activo? ¿No? En el ingrediente activo ahí le va a decir un glifosato, un paraquat, ¿no? Entonces ahí vamos a saber qué tipo de familia de plaguicida es. Son muchos, no tienen que saberlos todos porque son bastantes, pero con que ustedes nos digan estos nombres ya nosotros nos podemos orientar y vamos a poder orientarlos a ustedes para un tratamiento a seguir. Y otra cosa importante, no saben si ustedes pueden no saber si el plaguicida o esa intoxicación tiene antídoto o no. Ustedes ven que en la etiqueta existe lo que hay, la palabra antídoto, ¿no? Muchas veces dice tratamiento sintomático, entonces ahí sabemos que si bien puede ser una intoxicación moderada o grave, no hay un antídoto. Pero cuando es un plaguicida anticolinesterásico, por ejemplo, aquí en antídoto va a decir atropina. Si es un raticida superwarfarínico o bromadiolona, va a decir antídoto vitamina K. Entonces, ahí les va a guiar a ustedes, por ejemplo, también qué tipo de plaguicidas van a tener. Si es un antídoto, bueno, es importante que si lo tienen disponible, se llegue a usar, ¿no? Aparte que en el nombre vamos a tener la concentración del producto y no solo la concentración. Muchas veces los plaguicidas vienen asociados a otro tipo de tóxicos, como que son los solventes. Entonces, cuando tenemos algún tipo de intoxicación por plaguicida, podemos tener una intoxicación por plaguicida y una intoxicación por solventes. Entonces ahí tenemos dos productos tóxicos que están unidos, ¿no? El solvente, a grandes rasgos, es neurotóxico y hepatotóxico. Entonces ahí podemos tener una depresión de conciencia, ¿no? Es importante también saber sobre el sistema globalmente organizado. Esto es a nivel mundial. En todos los países es lo mismo. Entonces, donde ustedes vean, es así. ¿Y qué es el sistema globalmente armonizado? O el SGA. Es el etiquetado de los productos químicos, ¿no? Y esto han ofrecido un conjunto de criterios armonizados, como estos pictogramas. Por ejemplo, la calavera, la toxicidad aguda, si ustedes pueden ver aquí este otro pictograma, ustedes ahorita pueden agarrar una lavandina en su casa o pueden agarrar un matamosca y pueden ver su aerosol y van a ver que todos tienen pictogramas, ¿no? De inflamable, de corrosivo, ¿no? De carcinógeno y cada pictograma significa algo. Toxicidad acuática aguda o toxicidad acuática crónica. Y acá podemos ver un arbolito y un pececito. La calavera, una toxicidad aguda. El signo de exclamación, que nos habla que el producto nos puede causar una toxicidad aguda, irritación cutánea ocular, ¿no? El gas a presión, o si es un producto explosivo. Esto es a nivel mundial, como digo, entonces donde veas siempre va a ser lo mismo. Entonces también la clasificación según la toxicidad. Según el grado de la toxicidad, se agrupan en categoría o en clases toxicológicas. Nosotros en toxicología, creo que esto lo vieron con la doctora en el primer módulo, la DL50, ¿no? Que es una dosis que se usa en miligramos kilo de peso tóxico. ¿Qué significa eso? Que provoca la muerte del 50% de la población expuesta. Por ejemplo, Aldicar, que es un carbamato, la dosis letal 50, que es lo que significa DL50, es 0.93 miligramos kilo. Significa que 0.93 miligramos kilo puede llegar a matar al 50% de la población expuesta. Paratión, ¿no? 13 miligramos kilo. Obviamente, dependiendo del tóxico, vamos a tener una dosis, ¿no? Pero esto yo se los comento a ustedes solo para que sepan que existe. No es necesario que se lo aprendan así del todo, digamos, ¿no? Y bueno, y esto es otra cosa importante también, la clasificación toxicológica de los productos fitosanitarios o de todos los plaguicidas que nosotros tenemos, se clasifica por categoría. Ustedes pueden ver, igual en sus productos de la casa, tenemos las etiquetas por colores, la cual cada color nos refiere a un riesgo. Por ejemplo, si es una etiqueta verde, es probablemente sin riesgo toxicológico o leve. Si es categoría 3 o etiqueta azul, es ligeramente toxicológico.
Si es amarillo, moderadamente toxicológico, un naranja altamente toxicológico, pero si es rojo, como todos sabemos, el rojo es un color de alarma, peligro, ¿no? Extremadamente tóxico. Y esto se ha categorizado por las dosis letal 50 en formulación líquida y sólida. Eso ya está establecido, ¿no? Bueno, como había mencionado, eso era así. Allá ahora en el país nos estamos enfocando mucho en lo que es la Comunidad Andina a nivel ministerial, la resolución número 2075, que aquí tenemos clase 1, 2, 3, 4 y también se diferencian por colores. Actualmente el ministerio, que es el encargado de hacer las fichas toxicológicas de los productos que ingresan al país, ellos se encargan de catalogar y el enfoque mayor es en el tema de la Comunidad Andina en este tipo de resolución. Bueno, entonces, toxicidad y factores que modifican la toxicidad de los agentes químicos. No nos olvidemos que tenemos el tóxico, que tóxico es el involucrado, tenemos el individuo, niño, mujer adulta, mujer embarazada o medio ambiente. Entonces, ahí, después, nos va a importar la formulación. Como había mencionado, muchas veces viene la formulación con productos asociados como solventes. El principio activo, que es el plaguicida en sí, el nombre específico, ¿no? El ingrediente activo. Estos tipos de plaguicidas se formulan con sustancias transportadoras o si no también diluyentes, impurezas y también algunos otros tipos de aditivos. Y hoy vamos a hablar de algunas intoxicaciones que para toxicología son de mayor relevancia y algunas de ellas tienen antídoto, ¿no? Por ejemplo, los inhibidores de colinesterasa o los plaguicidas anticolinesterásicos, ¿no? ¿Cuáles son? Órganos fosforados y carbamatos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este tipo de productos de plaguicidas que inhiben las colinesterasas? La diferencia de uno del otro es de que el órgano fosforado inhibe irreversiblemente la colinesterasa y podemos tener esta inhibición prolongada por días, hasta un mes, se puede decir. Y el carbamato tiene una inhibición reversible de la colinesterasa, ¿no? Esto significa que en 24 horas, si es una intoxicación por carbamato, ya la colinesterasa va a estar normal, ¿no? Como habíamos dicho, como inhibe las colinesterasas, al inhibirlas tenemos un aumento de la acetilcolina disponible. ¿Y esto qué nos genera? Una estimulación colinérgica. Entonces es un acúmulo de acetilcolina en 3 tipos de lugares, sobre todo terminales postganglionares parasimpáticas, preganglionares simpáticas y la placa motora. Por esto mismo vamos a tener algún tipo de síntomas específicos que si bien lo hablamos en la primera clase sobre el tema del síndrome, ¿no? Ahora lo vamos a volver a mencionar. Por ejemplo, en los órganos fosforados, habíamos referido que la inhibición es irreversible que puede durar hasta 30 días y el cuadro clínico es más severo, ¿no? Y en los carbamatos tenemos una inhibición reversible de la colinesterasa y no dura más de 12 a 24 horas. Y el cuadro clínico es menos severo que el órgano fosforado, ¿no? Algunos órganos fosforados, como cuáles, el acetato, ¿no? El clorpirifos, el diacinón, dimetoato, pirimifos, profenofos, metamidofos, menocrotofos, o sea, son millones de nombres. Pero ustedes en la etiqueta pueden ver el nombre genérico y ahí va a decir plaguicida órgano fosforado. Entonces, para ustedes, ya va a ser un adelanto que es lo que cuáles son los pasos a seguir después en la intoxicación. Y ahora, algunos nombres de los carbamatos, como cuáles: carbofurán, carbosulfán, teodicar, proposur, metomil, aldicar, es lo mismo, ¿no? Son muchísimos nombres que uno no se los puede acordar todos siempre, pero en los plaguicidas, o bueno, mientras uno va viendo más intoxicaciones, ya son nombres que uno se va familiarizando más, ¿no? Este es el nombre genérico, pero como nombre comercial son otros. El carbofurán, por ejemplo, que se lo usa mucho, se lo conocía para matar zorros o matar a los perros, sobre todo en los barrios, se llama como Carbamex y Carbofan. En su momento fue muy famoso por eso, ¿no? Y aquí, cuando hablamos igual de presentación, aquí les doy un ejemplo de 3 tipos de plaguicidas similares, pero diferentes presentaciones. Acá tenemos un plaguicida en polvo, acá tenemos un plaguicida líquido, ¿no? Y acá tenemos igual otro insecticida. Por ejemplo,
siempre dice la composición, ¿no? Mezcla isómeros, diclorovinil, y aquí me dice cipermetrina, asociado con solventes y emulsionantes. Y aquí entonces sabemos que es un piretroide asociado a solventes, ¿no? Y los solventes en grandes cantidades pueden generar una depresión neurológica que puede llegar al coma asociado a un piretroide, que la intoxicación puede llegar a ser más grave, ¿no? Aquí les pongo otro ejemplo de una etiqueta. Claramente lo pueden ver acá, ¿no? Nombre común del ingrediente, metilparateón. Grupo químico, órgano fosforado. Con que ustedes sepan eso, aquí ya saben, y si ustedes no saben si tiene antídoto o no, antídoto, sulfato de atropina. Si dice atropina, ustedes ya saben que es un plaguicida anticolinesterásico y no hay más. A continuar con el tratamiento si es que el paciente lo refiere, ¿no? Estos son otros productos muy conocidos por todos, me imagino el Killer Campeón, que si bien son productos de contrabando, hemos tenido casos por estos tipos de productos, y muchas veces, como son productos de contrabando, no sabemos qué es lo que tienen, y nos ha pasado, y cuento mi experiencia. Yo leía los ingredientes de un campeón killer que nos llevó al hospital y yo no conocía, y dije, bueno, me voy a poner a buscar a ver si lo encuentro. Resulta que los ingredientes activos que tenía el producto no existían. ¿Por qué? Porque eran un invento. Entonces, para nosotros ahí es peor, porque nos tenemos que enfrentar a un paciente que no sabemos a lo que está intoxicado. Entonces, muchas veces la clínica va a ser la que nos va a definir un tipo de intoxicación, ¿no? Por ejemplo, este es un killer campeón. Ustedes vuelcan a la parte de atrás del producto químico y ven composición química. Aldicarb, tenemos un carbamato, bromadiolona, ¿no? Un superwarfarínico. Aquí tenemos dos tipos de antídotos. Tenemos vitamina K y tenemos para usar atropina también, ¿no? Ingredientes inertes, o sea, significa que aparte tiene otras cosas. Pero ustedes acá, repito, también dice antídoto, ¿no? Atropina, antídoto, vitamina K. Entonces, como habíamos mencionado en la primera clase, ¿qué tipo de síntomas podemos nosotros llegar a tener por estos órganos fosforados? Pupilas puntiformes, acordémonos de la miosis, visión borrosa, hiperemia conjuntival, ¿no? Mucha cialorrea, mucha rinorrea, aumento de secreciones bronquiales, dificultad para respirar por ese aumento de secreciones, tos, ¿y qué más tenemos? Diarrea, vómito, incontinencia de esfínteres, ya sea de heces como urinario, bradicardia, hipotensión, ¿no? Mucha sudoración y temblores musculares. Eso es lo que mayormente vamos a llegar a tener, ¿no? Acordémonos del síndrome colinérgico, ¿no? En otras palabras, yo cuando doy clase igual para los residentes y los internos, les digo siempre acuérdense que este tipo de intoxicaciones es como que uno se chorrea. El paciente está mojadito de la sudoración, vómito, diarrea, todo es una explosión. Aparte, obviamente, uno puede llegar a escuchar los estertores sin necesidad de un estetoscopio, es más, porque obviamente ya está con toda esa broncorrea, ¿no? Que eso nos va a llevar a una insuficiencia respiratoria, que eso es lo que uno tiene que evitar. ¿Y cómo lo va a evitar? Con el antídoto, ¿no? Entonces, tenemos una historia de exposición y vamos a tener una manifestación clínica, que es el síndrome colinérgico, y lo repito, miosis, hipotensión, todo es para abajo, y miosis, hipotensión, bradicardia, sudoración, diarrea, vómitos y incontinencia urinaria. Entonces, nosotros, ¿qué podemos pedir para este tipo de intoxicaciones y confirmar el diagnóstico? Una dosificación de colinesterasa. ¿Pero cuándo la pedimos? Cuando el paciente ingresa, uno la tiene que pedir después de 6 horas que el paciente haya referido haber ingerido o haberse expuesto al producto. ¿Por qué? Porque uno tiene que esperar. Si uno la pide mucho antes, podemos tener una colinesterasa normal. Entonces, uno la pide siempre 6 horas después, a no ser que el paciente, que no se sepa, ¿no? A no ser que no se sepa si el paciente, la hora de exposición, ¿no? Entonces,
Llega un paciente y ustedes realmente no están seguros si es un órgano fosforado carbamato o plaguicida anticolinesterásico, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Una prueba diagnóstica terapéutica con atropina. Les pido un minuto, por favor. Perdón. Bueno, entonces, pedimos una prueba diagnóstica. Si se desconoce, podemos hacer una prueba para saber si es un plaguicida anticolinesterásico. ¿Y cómo hacemos esto? Con la misma atropina. Para diferenciar una intoxicación, ¿qué hacemos? En los adultos, 1 miligramo, yo lo doy sin diluir directamente en vena, y en los niños de menores de 12 años, 0.01 miligramos kilo. Si el paciente no está intoxicado con este tipo de plaguicidas, los síntomas por atropina, por intoxicación de atropina, van a aparecer rápidamente. Cuando uno tiene una intoxicación por atropina, acordémonos que acá tenemos, en plaguicidas anticolinesteráticos, tenemos un síndrome colinérgico. Pero si yo le doy mucha atropina a un paciente que no es intoxicado, por ejemplo, voy a tener un síndrome anticolinérgico, lo contrario. ¿Y qué me va a generar la atropina? Paciente que va a tener taquicardia, rubicundez, sequedad de boca y midriasis. Si es un paciente que no está intoxicado por un inhibidor de la colinesterasa, sobre todo va a tener taquicardia y hipotensión. Si es un paciente que sí está intoxicado, los signos vitales no se van a mover. Ustedes le van a dar 1 ampolla, 2 ampollas, 3 ampollas y el paciente va a seguir con una presión de 160, de 150, hasta con 5 o 6 ampollas de atropina. Que un paciente que no está intoxicado no pasaría algo así, ¿no? Entonces, inicialmente, si el paciente, acordémonos de lo que yo mencionaba en la primera clase, si el paciente ingresa en las 2 primeras horas, podemos hacerle un aspirado y lavado gástrico en la primera hora, y si llegó posteriormente, hasta las 2 horas, un carbono activado. ¿Cuánto? 1 gramo kilo. Si el paciente lo puede tomar, se diluye en suero fisiológico, en jugo de fruta, y se lo toma. Si el paciente está con un Glasgow disminuido y está con vía aérea protegida, se le coloca la sonda y se le hace la descontaminación digestiva, ¿no? Siempre hay que preguntarse ante las intoxicaciones, ¿esta intoxicación tiene antídoto? Bueno, esta intoxicación sí tiene antídoto, y es la atropina, ¿no? Y la descontaminación. Mientras uno de los colegas está haciendo la descontaminación, el otro colega puede iniciar con el antídoto de manera simultánea, ¿no? Y sin duda, tratamiento de los síntomas y complicaciones. Ahora, otra cosa es importante, porque no siempre la intoxicación por este tipo de plaguicida es por vía oral, ¿no? Puede ser por vía oral de manera intencional, ¿no? Un paciente que se quiere quitar la vida y va a tomar una dosis elevada. Entonces vamos a esperar una clínica mucho más florida y grave por la dosis. Si es un paciente niño o alguien que fue accidental, bueno, se esperaría una menor dosis, pero en los niños es mucho más peligroso, ¿no? Y también al tomar, o si no, puede ser un trabajador de un lugar o quien sea que se derramó el producto. Entonces ahí sí o sí hay que hacer un lavado total del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no baño a mi paciente, va a seguir en contacto con el producto y va a seguir mi intoxicación. Por más que yo lo trate, el paciente va a seguir con la ropa mojada en exposición cutánea con mi piel. Entonces, se quita la ropa y se lo baña. Siempre es importante que el personal de salud se cuide también, porque el personal de salud también se puede intoxicar. Entonces, siempre su máscara, los guantes, sobre todo, porque se puede tener intoxicación por la piel, ¿no? Entonces, la ropa se la pone en una bolsa, se la amarra y se la deja a un lado, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa también con este tipo de pacientes? Cuando les están haciendo un aspirado o un lavado gástrico, el olor es tremendo, ¿no? Entonces, los mismos médicos, el mismo personal de salud sufre también cuando hace este tipo de maniobras. Entonces, por eso también nosotros tenemos que protegerlo, ¿no? Quitarle la ropa, entonces, lavar con agua y jabón, ¿no? Si es un contacto ocular, lavar los ojos con agua o suero fisiológico, acordémonos del lavado por arrastre, ¿no? Aproximadamente 20 minutos, ¿no? Y bueno, si lo ingirió,
aspirado gástrico, lavado gástrico y carbón activado. Siempre que uno coloca el carbón activado por sonda nasogástrica, cuando el carbón termina de pasar, uno tiene que pinzar la sonda y quitársela. He visto médicos que a veces dejan la sonda y sacan el carbón. Entonces de nada me sirve porque yo lo que tengo que hacer es dejar el carbón que en el tracto digestivo del paciente, que es ahí donde va a ser su efecto de la absorción del tóxico, y después se lo llevará a la luz intestinal y se eliminará, ¿no? Contraindicaciones, leche, aceite, eso no nos ayuda para nada y puede ser contraproducente para los pacientes, ¿no? Paráganos fosforados y carbamato, antídoto, atropina. Este tratamiento es muy dinámico, no va a ser así para todos los pacientes, va a depender paciente a paciente. ¿Y por qué la atropina? Porque es un bloqueo competitivo de los receptores muscarínicos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento? 1 a 2 miligramos intravenoso en bolo y siempre controlando una frecuencia cardíaca, ¿no? La presión arterial, la saturación de oxígeno, porque los pacientes por su alteración respiratoria desaturan, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos? Empezamos a titular. Le administramos, llega un paciente, miosis, bradicardia, hipotensión, diarrea, vómito, plaguicida anticolinesterásico hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, le administramos, si es un paciente adulto, le administramos una ampolla de atropina intravenoso sin diluir y esperamos 5 minutos. Si no hemos visto ningún movimiento o si el paciente no ha mejorado, significa que requiere más, ¿no? Entonces, a los 3-5 minutos le duplico la dosis a 2. Si el paciente no mejora, le duplico la dosis a 4. Si el paciente no mejora, le duplico la dosis a 8, a 16. Así cada 5 minutos, hasta atropinizar al paciente. ¿Cómo decimos cuando decimos que el paciente está atropinizado? Cuando tiene una presión arterial sistólica mayor de 80, cuando tiene una frecuencia cardíaca mayor de 90, cuando tiene una saturación de oxígeno del 95% y sobre todo no tiene estertores a la ocultación y tiene una piel y mucosa bien secas, ¿no? Entonces, pero se llevó a atropinizar al paciente y no es que ahí suspenda uno el tratamiento. No, acordémonos que como inhiben las colinesterasas, nosotros tenemos que dejar una infusión, porque si no continúa con atropina, otra vez vuelve la intoxicación a florecer, ¿no? Vuelve la hipotensión, vuelve la bradicardia, vuelve la cialorrea. ¿Por qué? Acordémonos nuevamente que la atropina tiene vida media corta. Entonces es por eso que tenemos que dejar una infusión. Dejamos una infusión del 20% del requerido. Ejemplo, un paciente en el que yo usé 10 ampollas de atropina y lo atropinicé. O sea, que tenía esta clínica, ¿no? Y lo atropinicé. Entonces, pongo las 2 ampollas en un suerito de 100 a pasar en 1 hora. Siempre controlando al paciente. ¿Por qué? Porque si yo no lo controlo con el tema de sequedad extrema, porque acá lo podemos pasar a una intoxicación por atropina, ¿no? Acordémonos. Taquicardia, hipertensión, rubicondez, pacientes se ponen agresivos, alucinan y también piel y mucosas secas, rubicundo, se dicen loco como una cabra, rojo como el diablo, seco como el hueso. Entonces, esos son como mnemotecnias que se decían antes, ¿no? Entonces, significa que nos estamos pasando a atropina. Entonces, yo bajo el 20% cada vez que voy, primero cada hora, ¿no? O cada vez que yo vea que al paciente lo estoy sobreexponiendo a la atropina. Y aquí vienen unas anécdotas que las cuento porque quizás a alguien le sirva también saber. Fue un hospital privado, yo fui a ver al paciente, lo atropinicé y expliqué cuáles eran los síntomas también que habían que controlar. Cuando llego, yo llamaba de noche, me decían que la paciente estaba bien, llego el otro día al hospital y la paciente estaba con una vía central. Y yo le digo, ¿pero por qué está la paciente con una vía central? Es que estaba deshidratada. ¿Cómo? La paciente estaba deshidratada porque obviamente se había intoxicado con atropina. Acordémonos que somos piel y mucosas extremadamente secas, taquicardia. Entonces el médico pensó que la paciente estaba deshidratada y le puso su vía central para hidratarla correctamente. Entonces,
Eso es algo innecesario que uno corrigiendo el tema de la tropinización se puede lograr, ¿no? Muchas veces estos pacientes, por su alteración respiratoria, por su complicación respiratoria, por sus abundantes estertores y su desaturación, los llegan a intubar. Pero con un tratamiento adecuado de atropina, eso no se hace. Corrección de la acidosis, ¿no? Hay convulsiones y fasciculaciones, las fasciculaciones que son esos movimientos involuntarios de los músculos, ¿no? Y ahí que se le puede dar en caso de convulsiones inicialmente las benzodiazepinas, ¿no? Seguimiento clínico, gases en sangre porque por la hipoxemia. Y bueno, hay que pedirle colinesterasa cada diaria si se puede, ¿no? Muchas veces podemos tener las colinesterasas aproximadamente son normales arriba de 5.000, siempre dependerá del laboratorio que ustedes tomen. En el laboratorio que se le haya tomado la primera vez, va a tener que tomarse siempre en el mismo laboratorio los controles de colinesterasa. ¿Por qué? Porque del laboratorio varían los resultados. Entonces uno siempre tiene que tener el mismo valor de referencia. Donde se hizo la primera colinesterasa, ahí va a tener que continuar el paciente. Bueno, porque si no puede venir con otro valor y eso a ustedes los va a confundir. Tenemos plaguicidas como el clorpirifos, que es un plaguicida anticolinesterásico, que primero que se deposita en grasa. Entonces, en los pacientes que son bien gorditos, llegamos a tener la concentración y la disminución de la colinesterasa por más de un mes, ¿no? Y pacientes con colinesterasas de 60, de 80, de 90, de 100, asintomáticos. ¿Se puede ver? Sí, ¿no? Y específicamente de este tipo de plaguicidas. Cuando yo veo colinesterasas de 40, de 50, de 80, de 90, yo ya sé que es clorpirifos porque son de los plaguicidas que me inhiben mayormente las colinesterasas y por un largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces siempre nosotros vamos a dar el alta en la evolución dependiendo de la recuperación de las colinesterasas. Siempre se le da el alta posterior que duplique el número de colinesterasa y siempre y cuando un paciente esté, bueno, asintomático, ¿no? Con laboratorios normales. Probabilidades de secuela. Bueno, ¿por cuál? Neurológicas centrales, tenemos un daño posthipóxico, y neurológicas periféricas como una polineuropatía sensitiva y motora, ¿no? Que esto mayormente se ve en pacientes trabajadores. Por eso no hay que dejarlos de lado a los pacientes trabajadores expuestos a plaguicidas, que para mí son también una población muy vulnerable porque no tienen controles médicos adecuados y son los que más exposiciones tienen. ¿Por qué? Porque no se protegen, porque están expuestos por largos periodos de tiempo, me refiero a su exposición es crónica, muchas horas al día y sobre todo expuestos en el sol, ¿no? Y cuando uno está expuesto ante la luz solar, genera más esfuerzo físico y eso también hace que yo me exponga más porque inhalo más, tengo una frecuencia respiratoria mayor, mis poros se dilatan, tengo mayor absorción a nivel de la piel en el plaguicida, ¿no? Ellos siempre se andan derramando los productos o hacen trasvasado de productos con la boca. Entonces, este tipo de alteraciones o secuelas son crónicas y se ve mayormente en pacientes trabajadores, que hay que controlarlos de una manera adecuada, ¿no? Y hay que hacerle, ahí son los controles ocupacionales toxicológicos, ¿no? No significa que a todos los pacientes ocupacionales se le va a pedir colinesterasa, porque no todos los plaguicidas son anticolinesterásicos, ¿no? Algunos otros plaguicidas son hepatotóxicos, otros son nefrotóxicos, entonces por eso nosotros tenemos que hacer una revisión de todos los plaguicidas expuestos y dependiendo de eso uno va a pedir una clínica y se va a orientar a qué afección pueden generar. Muchos de los plaguicidas son cancerígenos, ¿no? Muchos de los plaguicidas ustedes pueden ver en la YARC que son probables cancerígenos. Entonces, esas son cosas que también hay que cuidar. Ejemplo, tuve un paciente laboral que tiene 53 años, que parece como de 70 años, que tiene una cirrosis hepática. Y el paciente no toma una gota de alcohol. Y en sus 20 años de exposición,
Nunca tuve una colinesterasa, el paciente habiendo estado expuesto a muchísimos plaguicidas anticolinesterásicos. Nunca vi, mejor dicho, en todos sus controles, ¿no? Y bueno, ahora ya se presenta con nosotros con una condición médica irreversible. Si lo hubiéramos visto o se le hubiera hecho un seguimiento adecuado, esto se hubiera evitado, ¿no? Entonces, eso es más que todo plaguicidas anticolinesterásicos, es igual a oronofoforado, carbamato, síndrome colinérgico, tiene antídoto que es la atropina, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre los rodenticidas o raticidas, como quieran llamarlo, ¿no? Bueno, aquí serían muchísimos, bromuro de metilo, fosfuro de aluminio, que también se usa como gases. También se han visto los minerales arsénico, talio, fósforo, flúor, que tienen también una actividad como un rodenticida también, pero de lo que más nos vamos de lo que más vamos a hablar ahora son del orgánico o el anticoagulante como el sulfawarfarínico o el warfarínico. Si bien la estricnina también ha sido usado como un rodenticida, son intoxicaciones de la vieja escuela, ya son productos que no es tan común ver las intoxicaciones porque es un producto que ya no está disponible en el medio, ¿no? ¿Hemos tenido intoxicaciones? Sí. La última que yo vi fue el año pasado, pero fue una chica que lo ingirió intencionalmente, que lo encontró en un almacén viejísimo que era del abuelo que había fallecido. Entonces, me refiero a eso, no es que uno vaya y lo encuentre en un lugar para comprar como algún otro raticida, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos warfarínicos y superwarfarínicos vienen en diferentes concentraciones. Yo imagino que ustedes han comprado o conocen algunos raticidas, algunos vienen en gránulos de colores, en bloques, también vienen líquido y va a diferenciar de las concentraciones. ¿Cuáles son los principios activos más comunes que nosotros llegamos a tener? Es la warfarina, el brodifacoum, el difonacum y la bromadiolona. Sobre todo brodifacoum, bromadiolona, son los más comunes con los superwarfarínicos. Nombres comerciales: Bromoline, Clerat, Ratixan, Storm, etcétera, ¿no? Y bueno, como toxicocinética, que cuando hablamos de toxicocinética es absorción, distribución, metabolismo y excreción, este tipo de warfarínicos y superwarfarínicos tienen buena absorción, ¿no? Y tienen una metabolización hepática, se eliminan, tienen una eliminación renal y una vida media variable. Perdón. Entonces, la toxicidad. ¿Cómo nosotros vemos o cómo este tipo de plaguicidas, raticidas, presentan clínica? Tienen una alteración de la coagulación, ¿no? Actúan en el factor 10 de la coagulación, tienen hipoprotonbinemia, tienen aumento de la permeabilidad de los capilares, diferencias en potencia y diferencias en duración de acción. Los superwarfarínicos son más prolongados, ¿no? Y factores que afectan a la actividad anticoagulante, que es por eso que el antídoto es la vitamina K. ¿Cuánto es la dosis tóxica? Dosis tóxica, una dosis letal en ratas es de 0.3 miligramos kilo, pero 20 gramos del producto en adultos puede ser como una dosis letal de brodifaco, ¿no? Y la warfarina, dosis letal 50, es igual a 10 miligramos kilo en ratas y 250 gramos del producto en los adultos. La ingesta de una dosis única menor no es una dosis de gravedad que pueda producir una intoxicación grave o sangrados excesivos. Esto mayormente lo vemos en los niños, que siempre se encuentran los bloquecitos, se puede decir, ¿no? En el piso son de colores verdes, amarillos, rojos, les llama la atención, rosado, mejor dicho, les llama la atención, y ellos se los comen. Y después vienen los padres muy preocupados, que se ingirió raticida. Obviamente, uno tiene que actuar inicialmente, que ahora vamos a hablar sobre el tratamiento, pero que se haya comido una o una dosis baja no significa que va a presentar algo grave, ¿no? El escenario es muy diferente también, siempre y cuando no sea de manera intencional con que sea una dosis muy alta, ¿no?
¿Y qué es lo que vamos a presentar? Un síndrome hemorragíparo, coagulopático, cutáneo, mucoso y visceral. En otras palabras, el paciente se desangra. Por eso se da vitamina K, ¿no? Conducta y tratamiento. Medidas generales. En este tipo de tratamiento, siempre ustedes se tienen que preguntar, como lo repito siempre en las intoxicaciones, ¿tiene antídoto? Sí. ¿Cuál es la vitamina K? Medidas generales, ¿no? Si el paciente lo ingirió, dependiendo de la hora, le puedo hacer, si es una dosis muy alta, le puedo hacer un lavado gástrico y aspirado gástrico. Pero si es un niño que fue algo accidental o fue alguien que accidentalmente igual lo ingirió, carbono activado dosis única, 1 gramo kilo, listo, nada más. Siempre y cuando lleguen las 2 primeras horas. Posteriormente hayan pasado las 2 horas, no se puede hacer rescate digestivo porque no tiene validez. Bien, no es eficaz, a eso me refiero. ¿Y qué tipo de laboratorios yo le voy a pedir? Si es un paciente que tiene un intento intencional suicida, en ese minuto que el paciente entra, le pido tiempo de protombina con INR. Sobre todo, acordémonos que nos provoca una alteración de la coagulación, ¿no? Y tiempo de coagulación, tiempo de protomina con INR, siempre hemograma, función renal, ¿no? Funcional hepático, pero sobre todo el coagulograma es lo que más nos va a interesar. Pero ojo, se le pide al inicio, cuando el paciente ingresa, ya a las 48 horas. O sea, que el paciente puede estar asintomático las primeras horas sin duda, pero después en la evolución puede presentar síntomas, ¿no? Sangrado de las encías, por ejemplo, etc. Después, ¿qué les iba a decir? Bueno, eso. No es que ustedes le den el alta ni nada. Aparte que si es un paciente que tiene intentos de autoeliminación, tienen que hacer interconsulta con psiquiatría. Siempre trabajo en equipo, ¿no? Se le pide al laboratorio el ingreso ya a las 48 horas. Si después de las 48 horas el paciente está con un laboratorio normal, recién tendría criterios de alta. ¿Por qué? Porque este tipo de tóxicos como los warfarínicos y superwarfarínicos tienen una vida media larga. Es por eso que nosotros se lo pedimos después de 2 días, ¿no? Antídoto, vitamina K. ¿Cómo lo doy? ¿O cuáles son las indicaciones de dar vitamina K? Está contraindicada la vitamina K de manera profiláctica. Se ha visto pacientes que ingieren raticida y ya nomás le administran su vitamina K. No es necesario. No es necesario. ¿Cuándo se le indica? Cuando tiene un tiempo de protomina menor de 50 y un INR mayor de 1.5, 2. Ahí es criterio de administración de antídoto. Caso contrario, es solo observación, ¿no? En la dosis inicial, 10 miligramos en adultos y 0.6 miligramos kilo en niños, ¿no? Intravenoso. En la evolución, 15 a 25 miligramos en adultos y 5 a 10 miligramos en niños vía oral. No de manera profiláctica y tampoco se administra de manera intramuscular. Otras medidas. Se puede pedir este tipo de warfarínicos y superwarfarínicos en sangre para confirmar también este tipo de exposición e ingesta, pero nosotros en el país no contamos con tal. Y bueno, también vamos a hablar sobre otro herbicida importantísimo. No sé si alguna vez han escuchado hablar sobre el paraquat. El paraquat es un herbicida muy letal. El año pasado se llegó a salvar al primer paciente que nosotros hemos tenido en el centro de toxicología. Mayormente los desenlaces de este tipo de intoxicación son graves y muchas veces los pacientes ingresan al centro asistencial y se les da el alta, ¿no? Y es ahí el primer error que se llega a tener, porque como el cuadro clínico de esta intoxicación inicialmente es vómitos explosivos, náuseas y posteriormente mejoría. Y es ahí donde el médico le da el alta y el paciente se va y vuelve al tercer día con su fibrosis pulmonar irreversible y a donde nosotros no podemos hacer nada. Entonces, por eso también lo quise hablar. Si bien no vamos a tener el tiempo de hablar de todos los plaguicidas que tenemos, los más relevantes, ¿no? Los órganos fosforados, los raticidas, y ahora vamos a hablar sobre este herbicida que es muy letal. Dosis tóxica, media cucharilla o menos puede matar a un paciente, ¿no? Por ejemplo, bueno,
Yo no tengo nada en contra de los plaguicidas, ni de las empresas, pero este es uno de los famosos paraquat-ion del 20%. Repito, en la etiqueta ustedes pueden ver el nombre, ¿no? Por ejemplo, paraquat-ion 20, que ahí lo van herbicida agrícola, concentrado, paraquat. Vienen mayormente, son líquidos, ¿no? Y su clasificación, en el país actualmente la clasificación que tenemos es moderadamente peligrosa. Franja amarilla, pero bueno, ya estamos hablando con el ministerio de la necesidad de que este producto quizás sea de franja roja y que se necesite comprar con una receta agronómica, ¿no? Porque ese ha sido también uno de los factores del por qué hemos tenido bastantes intoxicaciones y todas ellas letales, ¿no? El paciente va, él acude al lugar donde venden estos productos y se lo venden como si nada y el paciente se lo toma. No ha sido la única manera de ingesta intencional. Otros escenarios que hemos tenido han sido pacientes que han estado en estado de ebriedad y el paraquat estaba cerca, pensaron que era cerveza y se lo tomaron, ¿no? Eso también han sido otros escenarios que hemos tenido, o si no, el último paciente que tuvimos es un trabajador laboral de 23 años que lo que hizo fue trasvasar de un bidón de 200 litros a uno de 20 litros. Pero ¿cómo hizo el trasvasado? Como se hacía antes y como les habrán enseñado a ellos, aspirando con una manguera para trasvasar de un envase a otro. Entonces, hacer eso, ese tipo de maniobras con este tipo de plaguicidas tan tóxicos, tan mortales, no se debería. ¿Y eso por qué pasa? Porque en las empresas también no les enseñan del peligro de los plaguicidas, ¿no? Bueno, características generales de este plaguicida, que es el único plaguicida que tiene un colorante azul verdoso, ¿no? Es un herbicida de contacto hidrosoluble y el 80% de la es letal, ¿no? Al ser un producto tan tóxico, las empresas le colocaron un componente emético, que es por eso que el paciente una vez lo ingiere, presenta con múltiples vómitos, ¿no? Y debido a su elevada toxicidad, las formulaciones contienen agente repelente, que eso significa que tiene un olor desagradable, este paraquat sobre todo, y es un colorante azul verdoso. Cuando le llegan a un paciente, ustedes pregunten qué color era el plaguicida. Si les dicen azul, verde, atentos, porque puede ser paraquat hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Hace muchísimos años, este plaguicida era color Coca-Cola y también hubieron muchas muertes en su momento porque se confundió con la Coca-Cola. Dicho eso, se cambió el color a un azul verdoso, ¿no? Como toxicocinética. Se distribuye a riñones, hígado, músculos estriados. ¿Y cuál es su órgano diana de preferencia? El pulmón, ¿no? Pico plasmático, actúa mayormente en 1 hora, tiene una vida media de 5 a 84 horas, baja unión a proteínas plasmáticas y tiene un volumen de distribución de 2 a 8 litros por kilo. Esas mismas características hacen que este producto sea hemodializable, ¿no? O sea, se hemodializa. No tiene la hemodiálisis en este tipo de intoxicación es una indicación toxicológica, no es nefrológica, porque el paciente va a tener una función renal normal inicialmente, pero nosotros le pedimos la hemodiálisis para eliminar el tóxico. La mayoría del paraquat es absorbido y es eliminado incambiablemente como tal en las primeras 12 a 24 horas, ¿no? No se metaboliza y se elimina en forma incambiada por el riñón y el 20 al 30% permanece en los tejidos como ser los músculos. Este tipo de plaguicidas tiene una predilección por aquellos tejidos con mayor saturación de oxígeno, como ser los pulmones inicialmente, ¿no? Aparte, como vieron la foto inicial del paraquat, es cáustico y corrosivo. El paciente o la paciente va a presentar lesiones cáusticas en la boca, se alorrea y van a ver la descamación también. Y otra cosa, forma radicales libres superóxido. Los radicales libres en exceso en nuestro organismo es muy tóxico. ¿Y esto qué genera? Una peroxidación lipídica con destrucción de las membranas celulares. Y como tiene mayor afinidad a los
acordémonos, como habíamos dicho, a los tejidos con mayor saturación de oxígeno, su acción selectiva es a nivel pulmonar, ¿no? Provocando un proceso inflamatorio, ¿no? El mayormente aparte de, es porque a nivel estructural se parece mucho con las diaminas del pulmón, entonces eso es lo que hace también de que sea un órgano que sea como su órgano predilecto, ¿no? Y esto que me genera un proceso inflamatorio. Es una fibrosis pulmonar, pero irreversible. Una vez el paciente empieza con su fibrosis, no hay manera de volver atrás. Y el paciente fallece dependiendo de la cantidad ingerida, en 5 días, y lo máximo que nos ha durado una paciente ha sido 24 días, ¿no? Pero nosotros cuando sabemos que el paciente ha estado expuesto a esto, se habla con los familiares, se les explica la gravedad y se les explica el desenlace, porque son intoxicaciones gravísimas. Acá yo hice un cuadro, por ejemplo, sobre la dosis y la clínica, ¿no? Más o menos con un aproximado en dosis ingerida, ¿no? Menos del 7.5 ml de paraquat al 20% o 20 miligramos kilo de peso, me puede generar una intoxicación leve, manifestaciones gastrointestinales siempre las va a tener, ¿no? Que es por eso que consulta, porque el paciente no puede dejar de vomitar, se desespera, vomita y va al centro de salud, ¿no? Y después tenemos la alteración transitoria de las pruebas funcionales respiratorias. Es posible la recuperación en intoxicaciones leves, ¿no? En intoxicaciones moderadas a severas, cuando estamos hablando que el paciente ingiere 7.5 a 15 ml del paraquat, ahí inicia con la sintomatología gastrointestinal, falla renal, alteración hepática y afectación pulmonar, y la muerte en 2 a 3 semanas por fibrosis. Y la intoxicación aguda fulminante es cuando ingiere más de 15 ml, ¿no? O sea, es una cucharada de paraquat. 15 ml es una cucharada. Y eso ya habla sobre una intoxicación aguda fulminante. Entonces, ustedes imagínense la toxicidad de este producto, ¿no? ¿Qué manifestaciones voy a tener? Ulceraciones bucofaringeas, perforaciones esofágicas con mediastinitis, vómitos, diarrea, siempre inicia con su falla multiorgánica, convulsiones, fibrosis pulmonar y muerte en 1 a 7 días. Un sorbo aproximadamente es 20 ml, aproximadamente un sorbo, porque no es que ellos a veces agarran cucharilla, sino que agarran el bote y se lo toman, ¿no? Y un ml, ustedes vean que un ml contiene 20 miligramos de paraquat, ¿no? Entonces, un paciente de 57 kilos aproximadamente ingiere 4.000 miligramos, una dosis elevadísima, ¿no? 70 miligramos kilo es una dosis ya fulminante, ¿no? Y este es otro cuadro que hice para que se vea cómo es la fase y cómo es la evolución de esta intoxicación. La fase 1, que así la llamamos, en las primeras 2 a 4 horas y en algunos casos más tardíamente, inicia ardor, dolor orofaringeo, retroesternal, epigástrico y abdominal. Mucha disfagia, cialorrea, vómitos siempre, diarrea, ¿no? Edema y ulceración de la mucosa de la boca. Ustedes pueden ver acá, miren esa lengua y miren esos labios, ¿no? Edema y ulceración de las mucosas de la boca, faringe, esófago, estómago e intestino. Y puede llegar a tener una hemorragia digestiva o perforación esofágica o gástrica. En la fase 2, que viene a ser en las 24 a 48 horas, ¿no? Fíjense que en las primeras horas el paciente puede presentar mucho vómito, pasaron los vómitos y el paciente asintomático. Y es ahí donde se comete el error y se le da el alta. Y el paciente reingresa al tercer día, ¿ya? Cuando el daño está hecho. El paraquat también es muy conocido como el tóxico que se llama hit and run. Significa que toca y se larga y se va. Órgano que tocó, órgano que dañó, ¿no? ¿Qué llegamos a tener a las 24 o 48 horas? Insuficiencia renal. ¿Por qué? Por una necrosis tubular aguda. Paciente oligúrico, anúrico, alteración de pruebas de función renal, insuficiencia hepática,
por necrosis centrolobulillar y una insuficiencia cardíaca también. Y en la fase 3, que viene a ser entre el día 2 y 14, continúa con su disnea, polimnea, hipoxemia progresiva, o sea, el paciente es una parte que es una muerte horrible porque el paciente deja de respirar de a poco, ¿no? Edema pulmonar y la fibrosis pulmonar. La muerte ocasionalmente es por hipoxemia refractaria y anoxia tisular y o insuficiencia renal. Si ustedes pueden ver, en la primera fase, en las primeras 24 horas, el paciente no tiene una insuficiencia renal. Y a veces nos llegan en la fase 1, entrando fase 2, con una función renal normal. Entonces, igual yo igual lo hemodializo. Con que tenga una función renal normal, yo igual lo hemodializo porque tengo que eliminar ese tóxico del organismo rápido. Porque si yo lo dejo, provoca más lesiones. Este es un paciente que nosotros tuvimos de 23 años que lo ingirió. Miren esos pulmones y ustedes en la parte de acá de la tomografía pueden observar ya esa fibrosis. Aquí la ven, ¿no? Este fue un paciente que nos llegó al segundo día, 23 años, leves lesiones cáusticas, mucho vómito inicial, malestar general. Él nos había comentado, dijo, accidentalmente le hizo un trasvasado erróneo porque conocía la gravedad del tóxico, hizo un trasvasado y nos dijo que era color verde. Le hicimos una prueba y la prueba de ditonito de sodio, que ahora vamos a hablar sobre ella, y me salió positiva. Una prueba de ditonito de sodio es la que me confirma este tóxico y es la única que se hace para confirmar este tóxico, ¿no? Me salió positiva y en 2 horas nos movimos nos movimos volando en el hospital japonés y en 2 horas el paciente estaba hemodializando y recibiendo el tratamiento específico. Esta intoxicación no tiene antídoto, pero tiene un tratamiento específico que ahora vamos a hablar. El paciente se salvó, es nuestro primer paciente sobreviviente de este tipo de intoxicaciones, pero bueno, se debió a que el paciente sí acudió a tiempo y bueno, se le hizo un tratamiento adecuado y a tiempo, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como había mencionado, prueba de ditonito de sodio. Actualmente nosotros contamos con esta prueba desde el año pasado en el Centro de Toxicología de Santa Cruz y hemos donado también al Centro de Toxicología de Chuquisaca con el doctor Boris. Él las tiene. Siempre obviamente se la usa cuando el paciente tiene criterio de usarse, ¿no? Y en Cochabamba hay laboratorios que sí la hacen en orina, ¿no? Dosificación de paraquat en sangre, en el país no tenemos para dosificarla, pero ahora contamos con la prueba de ditonito, ¿no? Bueno, ¿cómo tenemos otro diagnóstico? Una función renal, una creatinina en aumento en las primeras 24 horas, es un marcador de mal pronóstico, que después evoluciona y genera una función renal normal. Una gasometría arterial permite detectar precozmente la alteración de la función pulmonar y valorará el equilibrio ácido-base, ¿no? Y sin duda, tras que el paciente ingrese, radiografía de tórax, ¿no? La fase inicial es normal, o bien presentar infiltrados irregulares, no me va a preocupar mucho esa radiografía, pero con los días va a iniciar la lesión, ¿no? El daño pulmonar temprano se considera de mal pronóstico. Nuestro paciente quedó con sus secuelas, quedó con su fibrosis porque es una fibrosis pulmonar que es irreversible, pero no llegó ya a seguir la evolución. Quedó solo en un leve sector del pulmón, ¿no? Y etapas posteriores, fase 3, puede observarse con mayor opacidad los campos pulmonares por esta alteración. Esta es la prueba del ditionito de sodio o el paraquat test kit. A nosotros nos lo proporciona Syngenta, que es una empresa de plaguicida de Argentina. Ellos son los encargados y nos apoyan con este tipo de kits con los cuales nosotros podemos diagnosticar. Esta es la orina del paciente que yo les comenté. Ponemos aproximadamente 5 o 10 ml de orina en un frasco. Primero ponemos el sachet A, batimos. A los minutitos ponemos el sachet B, batimos. Y si el color de la orina se torna verde o azul verdoso, mismo color del producto, significa que es un paraquat positivo, ¿no? Como había mencionado, no hay antídoto. Inicialmente el tratamiento es sintomático y todas las intoxicaciones son de extrema gravedad y alta letalidad.
no administrar oxígeno inicialmente. ¿Por qué? Porque eso aumenta la predicción de radicales libres. Si yo le doy oxígeno a un paciente que ingresa, porque obviamente al ser una intoxicación que va a afectar los pulmones inicialmente, va a desaturar un poco. Pero si yo le doy oxígeno, aumento los radicales libres a nivel pulmonar y eso es contraproducente. ¿Cuándo está indicado un oxígeno en este tipo de pacientes de intoxicación por paraquat? Cuando tengo una presión arterial de oxígeno menor de 50. Caso contrario, no. Medidas de rescate digestivo. Es el único tóxico en el que a mí, de cierta manera, sé que es cáustico, sé que el producto es corrosivo, pero nosotros igual hacemos rescate digestivo, porque el riesgo-beneficio de hacer o no hacer, hacemos en este caso. ¿Por qué? Por la letalidad del mismo, ¿no? Se le hace aspirado gástrico, lavado gástrico y después carbón activado, 1 gramo kilo, por más que hayan pasado 2 horas, igual lo hacemos, ¿no? Y cuando están contraindicados en embarazos avanzados, ¿no? 25, 35 semanas. Hemos tenido pacientes embarazadas que lo han ingerido, ha fallecido la mamá y después de 2 semanas el niño también tuvo su fibrosis pulmonar, nació a las 27 semanas el bebé con su fibrosis pulmonar también, que él igual falleció, ¿no? Son tóxicos que si la mamá igual está expuesta, pues obviamente va a afectar al feto y las consecuencias van a ser letales, ¿no? Hemodiálisis precozmente. Paciente ingresa, dicen para cuál, lo hemodializo. Listo, indicación toxicológica, ¿no? Y necesitamos tratamiento específico, como cuáles y para qué. Para interrumpir el proceso inflamatorio y evitar la progresión del daño pulmonar hacia la fibrosis y antioxidante. Como que ciclofosfamida, le hacemos un tratamiento inmunosupresivo al paciente con ciclofosfamida y metilprednisolona por aproximadamente 3 días, y la N-acetilcisteína, ¿no? La N-acetilcisteína, en este tipo de pacientes, usamos la misma dosis de paracetamol. Son, la N-acetilcisteína que usamos inicialmente es 150 miligramos kilo, a pasar en 2 horas. Posteriormente son 50 miligramos kilo, a pasar en 4 horas de N-acetilcisteína. Y la última dosis es 100 miligramos kilo de N-acetilcisteína a pasar en 16 horas. Y continuamos con la N-acetilcisteína de 100 miligramos kilo cada 16 horas. Los pacientes reciben aproximadamente 24, 30 ampollas de N-acetilcisteína en 16 horas, ¿no? Entonces son tratamientos, mismo esquema paracetamol, que bueno, ahora no vamos a tocar esa intoxicación, pero son dosis de N-acetilcisteína muy altas. Hay mucha evidencia científica al respecto y nosotros lo hemos usado y nos ha ido muy bien. Bueno, obviamente con este último paciente y sin duda con todas las intoxicaciones de paracetamol que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué hacemos aparte? Para la disminución de la formación de iones superóxidos, vitamina E, vitamina C, desferroxamina, N-acetilcisteína y glutatión, ¿no? Para disminuir la acumulación pulmonar, anticuerpos antiparaquat, que no lo tenemos, estimular la producción de surfactante pulmonar, disminuir la inflamación y la fibrosis, que es lo que hacemos inicialmente, con la ciclofosfamida y corticoides, que eso obviamente lo hacemos en conjunto con medicina interna, que ellos son los que hacen mayormente este tipo de tratamiento, ¿no? En conjunto. Y el aumento de eliminación como la hemodiálisis o la hemoperfusión de carbón activado, que nosotros acá tampoco tenemos, ¿no? Entonces, es un tratamiento muy complejo. El tratamiento inmunosupresor son por 3 días, después continuamos con vitamina E. Es muy parecido al COVID, los tratamientos ustedes pueden ver, ¿no? La diferencia es que muchas veces el COVID se revierte, en este tipo de intoxicación, no. Y para terminar, vamos a hablar un poco de los piretroides. Y ustedes dirán, ¿cuáles son los piretroides? Bueno, los repelentes de mosquitos son piretroides, por ejemplo, ¿no? Pero son dosis que son aptas para el uso humano. Tenemos el tipo 1 y el tipo 2, el sin grupo alfaciano, y el tipo 2, el con grupo alfaciano, ¿no? Esto es solo una clasificación de los nombres para mostrarles a ustedes. El tipo 1 tenemos la permetrina, la cismetrina, y en el tipo 2 tenemos la cipermetrina, la deltametrina.
Entonces ustedes pueden ver que los nombres de los plaguicidas es infinito, imposible de acordarse sin duda. Entonces, que por lo menos sepan los grupos grandes, organofosforado, piretroide, herbicida paraquat, ¿no? Glifosato, ya con eso podemos avanzar un poco más, ¿no? En caso de que ustedes nos llamen. Síntomas de los piretroides: piel y mucosas, irritación, ardor y picazón. Es más que todo, son síntomas muy irritantes en dosis elevadas, ¿no? Si ustedes se ponen el repelente de mosquito, obviamente no les va a pasar esto, ¿no? En dosis correcta. En sobredosis, ¿cuáles son los primeros auxilios? Lavar la piel, las mucosas y si el paciente ha ingerido, ¿no? Carbón activado. En caso de ingestión, ¿qué síntomas puedo tener? Náuseas, vómitos, temblores y en casos muy graves, o sea que hablamos de dosis muy alta, convulsiones, ¿no? El tratamiento, tampoco hay antídoto y el tratamiento es sintomático, ¿no? Administrar un antiemético, el paciente puede tener temblores o convulsiones, benzodiazepina, ¿no? Para llegar a este tipo de convulsiones, de las convulsiones tónico-clónicas que se puede presentar por piretroides, tenemos que hablar de una dosis extremadamente alta, ¿no? Que no es tan común. Mayormente lo que vemos son náuseas, vómitos y sobre todo lo que tiene el paciente después de una exposición aguda a piretroides son parestesias de la cara, de la boca, y hay que explicarle al paciente que este tipo de parestesias las puede tener hasta 24 horas después de la exposición, ¿no? Y con un tratamiento sintomático, con un antialérgico, con un antihistamínico, ¿no? Un antiemético, el paciente va a mejorar. Errores durante el tratamiento de las intoxicaciones. La leche, ¿no? La leche no previene nada, no es antídoto. Es más, si alguno de los plaguicidas tienen solventes, ¿no? Derivados del petróleo, la leche o los productos lácteos con grasa o los productos con grasa generan que el solvente se absorba más. No administrar aceites, la atropina es solo para organofosforados y carbamatos, no usar antídotos si no es necesario y tampoco provocar el vómito porque podemos lesionar mucho más al paciente. Prevención. Las personas que trabajan con plaguicidas deben reconocer todos los aspectos referentes a su empleo. No sé si ustedes conocen a estas personas o a los dueños de las empresas o los dueños de los lugares, es importante decirles que capaciten a su personal de salud, ¿no? Deben estar informados a su personal laboral, quise decir, ¿no? Que capaciten a su personal que trabaja con ellos, que trabaja con plaguicidas, qué hacer, qué no hacer y qué hacer ante una intoxicación. Deben estar informados sobre los riesgos durante la utilización, deben conocer todas las normas y recomendaciones de protección personal, si bien por lo que nosotros vemos a estos pacientes es complejo por el calor, porque les pica, usar el equipo de protección personal, es mejor prevenir siempre, ¿no? Tener un ambiente para aseo personal. Esto si nos estamos refiriendo un poco más a nivel laboral, cuando hablamos de ambiente para aseo personal, nos referimos a que después de su jornada laboral tengan un lugar donde bañarse, ¿no? Porque muchas veces van con su ropa, van a las casas, están los niños, los abrazan, y eso también es un tipo de exposición. Lavar la ropa contaminada con la ropa de los otros integrantes del hogar, eso también es un tipo de exposición hacia la ropa de las otras personas, ¿no? Conocer las restricciones recomendadas en cuanto a no comer, beber, masticar coca durante la utilización de plaguicidas, porque ahí también puedo tener una contaminación, y deben estar enterados de las normas referentes al ingreso de campo, recién tratados sobre todo, ¿no? Y periodos de carencia y reentrada. A esto nos referimos de que cuando una plantación ha sido fumigada, uno tiene que esperar un tiempo para ingresar. ¿Por qué? Porque al haber sido fumigada de manera aérea o por los tractores o por estas maquinarias como el mosquito, bueno, sabemos que tiene plaguicidas un poco más concentrados, entonces uno tiene que tener un periodo de tiempo para reingresar. Un ejemplo, los filos, por ejemplo, que tienen fósforo de aluminio, son dos que son tóxicos, igual muy letales, con una leve inhalación, si el paciente se expone antes, tiene una reentrada a un filo que se le administró recién un fósforo de aluminio, la inhalación me genera hipoxia y el paciente fallece ese instante. Entonces, por eso también es importante, dependiendo de qué tóxico uno le va a enseñar al trabajador, ¿no?
Y la importancia de la realización de controles médicos, ocupacionales, toxicológicos de forma periódica. Y bueno, esto como control ocupacional, que es muy importante, es semestral o anual, dependiendo del plaguicida involucrado, las colinesterasas, un índice biológico de exposición. Como dije, no es pedirle colinesterasas a todos, dependiendo a cuál se está expuesto. Y bueno, una colinesterasa descendida, la colinesterasa baja, nos confirma una intoxicación por plaguicida anticolinesterásico, ¿no? Evaluar el medio ambiente laboral y la educación del trabajador en normas de higiene y protección personal. Variables de condiciones del trabajo, sabemos que cuando están en campo hay múltiples sustancias y exposiciones intermitentes, ¿no? Que bueno, la historia laboral y social del trabajador es siempre indispensable para determinar una exposición y orientar a una vigilancia de salud. Bueno, como vigilancia médica o monitoreo biológico, biomarcadores biológicos, control precoz de sintomatología clínica, ¿no? Bueno, características del trabajo y sustancias utilizadas, como habíamos mencionado, ¿no? Entonces, esto es como una suma de los plaguicidas, si bien espero que en un futuro podamos llegar a tener más tiempo de poder hablar de cada uno de ellos. Espero que nos volvamos a encontrar. Quedo atenta a cualquier pregunta. Yo de todas maneras después les voy a pasar mi número telefónico. Así que, bueno, con esto finalizaríamos la clase del día de hoy.